A ver, una separación matrimonial. Suena a laberinto legal, ¿verdad? Pues aunque lo parezca, en realidad es un proceso que tiene un mapa bastante claro. Y justo eso es lo que vamos a hacer aquí, descifrar ese mapa, paso a paso, para entender cómo va todo esto en España. Y para no perdernos, vamos a usar una imagen que creo que funciona muy bien. Pensemos que una separación es en el fondo como disolver una sociedad. Sí, como una empresa familiar. La gran diferencia, claro, es que aquí los activos pues sienten y tienen emociones. Esta idea va a ser nuestra brújula, ya veréis. Nos va a ayudar a entender cada fase. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que pasa? En el momento en que se rompe la convivencia, la ley no se queda esperando a que haya una sentencia final. ¿Qué va? Se activa, digamos, una especie de plan de emergencia. En cuanto se presenta la demanda, ¡zas!, se ponen en marcha lo que se conoce como medidas provisionales. Para que nos entendamos, son como unas normas de la casa temporales. El objetivo es muy simple, que todo siga funcionando con un mínimo de orden mientras dura el proceso. Y ojo, porque este plan de emergencia tiene como 3 capas, 3 niveles de protección. Hay algunos efectos que son automáticos, que saltan solos. Otros los tiene que decidir un juez si no hay acuerdo. Y luego hay un tercer nivel, reservado para casos superurgentes, que se pueden pedir incluso antes de presentar la demanda formal. Lo más importante de esto, lo que hay que entender, es que estos efectos son automáticos. Se activan por ley, sin que nadie tenga que mover un dedo para pedirlos. Volviendo a nuestra empresa, es como si al empezar la disolución se congelaran automáticamente ciertos permisos y accesos para evitar líos. Y mucho ojo con este número porque es crucial. Para esas medidas tan urgentes, las que se piden antes de la demanda, hay una cuenta atrás. Tic-tac. Si en 30 días no se ha presentado la demanda principal de separación o divorcio, esas medidas urgentes se caen, caducan. Así que sí, aquí el tiempo es oro, literalmente. Bueno, una vez superada esta primera fase, la de emergencia, el camino se divide en dos. Digamos que hay dos grandes maneras de formalizar la disolución de nuestra empresa familiar. Por un lado, se puede llegar a un acuerdo. Es la vía amistosa, lo que la ley llama convenio regulador. Por otro, si no hay manera, pues toca ir a un proceso contencioso, y ahí es un juez el que decide. La analogía de la empresa sigue funcionando a la perfección. O es una disolución amistosa entre socios, o tiene que venir alguien de fuera a poner orden porque no hay manera de entenderse. Pero, a ver, que quede claro. Este acuerdo, el convenio regulador, no es un papel firmado y ya está. Para nada. Tiene que ser un plan de cierre en toda regla, súper completo. De hecho, la ley, concretamente el artículo 90 del Código Civil, exige que se traten todos estos puntos clave. Si falta algo, no vale. ¿Y ya está? ¿Se firma y listo? Pues no. Aquí es donde entra en juego una figura que podríamos llamar el auditor imparcial. Aunque la pareja llegue a un acuerdo, un juez siempre va a revisarlo. ¿Para qué? Pues para asegurarse de dos cosas: proteger el interés de los hijos y que no haya un desequilibrio brutal para una de las partes. Si el pacto es justo y razonable, le da el visto bueno. Perfecto. Y ahora vamos a meternos en el meollo de la cuestión. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo y es un juez quien tiene la última palabra sobre los activos más importantes de esta empresa familiar? Hablamos, claro, de los hijos y de la vivienda. En esto, la ley española ha cambiado un montón, ¿eh? Hoy por hoy, el punto de partida, el principio general, es que la custodia compartida es la opción preferente. Siempre y cuando, claro, no perjudica a los menores. Y aquí hay una línea roja clarísima. Si hay el más mínimo indicio de violencia de género, la custodia compartida ni se contempla. Además, y esto también es interesante, se reconoce legalmente el papel tan importante que tienen los abuelos. Y ahora, atención, porque esto es algo que suele dejar a mucha gente con la boca abierta. La frase del Código Civil es demoledora. El derecho de los hijos a tener una vivienda estable está por encima del derecho de propiedad. Dicho de otra forma, la casa no es para quien la pagó, es para quien la necesita. Y quienes la necesitan, por ley, son los hijos. Vale, ya hemos visto los hijos y la casa. Vamos ahora con los números. Toca, como quien dice, cerrar la contabilidad de nuestra empresa. A ver, cuando oímos pensión en una separación, casi todo el mundo piensa en la pensión de alimentos para los hijos, ¿a que sí? Bueno, pues ¿estamos hablando de eso aquí? La respuesta es un no rotundo. Son dos cosas totalmente distintas y es súper importante no confundirlas. Vamos a aclararlo. La pensión compensatoria, como su nombre indica, sirve para compensar. No tiene nada que ver con la comida o la ropa de los hijos. Su objetivo es puramente económico: corregir el desequilibrio que se produce cuando uno de los cónyuges, por haberse dedicado a la familia, ha visto su carrera profesional frenada o directamente sacrificada. La analogía de la empresa sigue sirviendo. Es como una especie de finiquito para ese socio que se dedicó a que la oficina funcionara mientras el otro se expandía profesionalmente.
Y claro, esto no se decide a ojo. Un juez tiene que mirar un montón de cosas. La edad, la salud, la formación, cuánto duró el matrimonio, la dedicación que hubo. Todo eso influye para decidir si se da, por cuánto tiempo y qué cantidad. Y una cosa muy clara, tiene fecha de caducidad. Si la persona que la recibe se vuelve a casar o se va a vivir con otra pareja, la pensión se acaba, porque se entiende que el desequilibrio que la causó, pues ya no existe. Y ya para ir terminando vamos a tocar un tema que hasta hace nada parecía de ciencia ficción en un juzgado. Un aspecto muy actual que nos enseña cómo la ley va cambiando para adaptarse a cómo vivimos. Exacto. ¿Qué pasa con el perro o con el gato? En la disolución de una familia hoy en día hay miembros que antes la ley no veía. Durante años esta pregunta no tenía una respuesta legal clara, pero eso, por suerte, ha cambiado de arriba a abajo. Y este es un ejemplo perfecto de cómo cambia la mentalidad. Desde una ley de 2021, los animales de compañía han dejado de ser considerados cosas. Ya no se reparten como si fueran un coche o un sofá. Ahora el juez tiene la obligación de decidir sobre su cuidado y su custodia pensando en una sola cosa, el bienestar del animal. Volvemos a la idea de un activo vivo de la empresa, cuyo interés, por fin, se protege. Al final, la ley nos da todo esto, un manual de instrucciones, las reglas del juego para disolver esa empresa familiar, pero si lo pensamos bien, más allá de los artículos, de los juzgados y de las sentencias, ¿qué es lo que define una buena separación? Quizás el verdadero éxito está en otra cosa, en la capacidad de gestionar todo este proceso con respeto y poniendo siempre por delante el bienestar de todas las personas implicadas. Ahí queda esa reflexión para terminar.